Continúa el periodismo pandilleril en contra del presidente Bukele. Otro medio llama presuntos pandilleros a los querubines del Padre Oliva. ¡Que coman mierda! Al parecer, los presuntos periodistas de la cadena alemana Deutsche Welle también creen que los tatuajes de MS significan muchachos sanos. ¡Qué hijo de puta! Además, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también sale en defensa de los niños lindos del Padre Oliva. Dijo que las imágenes del Secot parecen campos de concentración. Que pobrecitos los querubines, que cómo los maltratan, que mejor los llamen gestores de paz como en Colombia. ¡Que coman mierda! Y otra vez la cadena Univisión se une en la campaña en contra del presidente Bukele. Volvieron a sacar el refrito de los homies del Faro, del supuesto pacto con las pandillas. Han sacado ese refrito más veces de las que Arena ha lavado el chaleco. ¿A quién quieren convencer? Ternurita. Y hablando de Marena, sus militontos se fueron a las elecciones internas para elegir democráticamente a su nuevo líder. Y obviamente fue elegido el único candidato, el Botija Sade, quien ganó con 2,000 votos de los 120,000 supuestos afiliados a la crica marenera. Aún así, el Botija dice que se vienen grandes sorpresas. Pobrecitos, si ya ni los chuchos los quieren. Va a dar sorpresas en las próximas elecciones de 2024. Yo le quiero agradecer a todos los areneros que están cuidando urnas, a todos los areneros que ahorita están saliendo a votar para elegir a su Pero el presidente Bukele no solamente tiene detractores. Un medio de comunicación en España le da con todo a la ONU y a los organismos defensores de criminales. Pidieron más Bukeles y menos ONUs. Amén, hermano. Y en la sección díganle que sí para que no se sienta mal, Claudia Ortiz dice que su partido Vamos tiene cada día más aceptación de parte del pueblo. Díganle que sí para que no se sienta mal, ternurita. Se vale soñar y se vale volar, mas no sueño poder alcanzar. Soy José Valladares y esta y otras noticias te las cuento hoy en el semanario informativo más entretenido del internet, Escenario Político 2.0, la mezcla perfecta entre humor e información, la verdad dicha sin tanta paja. ¡Comenzamos! Cada vez se destapan más medios de comunicación, organizaciones y hasta gobiernos defensores de pandilleros y del crimen organizado. Todos han arreciado sus ataques contra el presidente Bukele, desde la implementación del régimen de excepción hasta el reciente traslado al Secot de los primeros 2,000 angelitos de la creación del Padre Oliva de la UCA. En nuestro país, el periódico defensor de pandilleros por excelencia, la clica de los hermanos Martínez, conocida como El Faro, han intentado atacar al presidente Bukele y a su gobierno de todas las maneras posibles. En 2019 comenzaron sacando un reportaje de un supuesto pacto del gobierno con los cabecillas de las maras. Y este dichoso reportaje ha sido más refriteado que la telenovela Betty la Fea en todos los idiomas y en todos los países. Todos los meses publican la misma bomba, el mismo cohete soplado. Y lo replican como si se tratara de algo nuevo. Pero se les cayó todo el teatro cuando comenzó el régimen de excepción. Porque ahí los hermanos Martínez de la clica del Faro comenzaron a defender mareros. Los mismos que criticaban de cómo el gobierno le daba privilegios a los pandilleros, cuando les comenzaron a capturar a todos sus niños, comenzaron a decir que los mareros cumplían un rol social necesario para El Salvador, que el gobierno no podía terminar con las maras porque se desataría una tremenda crisis, dijo Juan Martínez de Abuizón. Que qué iban a hacer los jóvenes ahora que ya no podían ser mareros, que pobrecitos cómo los maltrata el dictador, que les estaba pisoteando sus derechos humanos a los niños de la creación, que ahora la mafia del Estado es peor que las maras. Es decir, primero aseguraron que había un pacto con un montón de privilegios y luego cuando los encerraron a todos sus roommates comenzaron a quejarse de por qué los encerraban. O sea, los mareros del Faro de tan fumados, ellos mismos se contradicen. Al final sabemos que la labor de los hermanos Martínez es defender las pandillas para poder seguir lucrando con los asesinatos, con las extorsiones, para sacar sus documentales, sus reportajes, sus artículos, sus investigaciones, que
les patrocinaban las ONGs pro derechos humanos, que les patrocina la Fundación de Soros para ganarse sus premios choleros de periodismo, que no sirven ni para detener la puerta. Pero como todo eso se les acabó, ahora odian al presidente Bukele. Bien dice el dicho, sin maras no hay paraíso. Y como ya perdieron toda la credibilidad que algún día tuvieron, no les queda más que sacar el mismo refrito todos los meses en los medios internacionales. Entonces van a CNN, van a Univision, van a Telemundo, publican en el Washington Post, en The New York Times, en Infobae, La Voz de América, en El País de España. ¿Para qué? Para que la comunidad internacional condene las acciones del presidente Bukele en contra de la delincuencia. Y para que mediante estas condenas reviertan toda la guerra contra las maras. Es decir, que el periodismo pandilleril del Faro y todos sus aliados y de las ONGs pro derechos humanos es que los liberen a todos, como diría la Claudia Ortiz. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Eso quieren todos estos defensores de mareros, pero no se va a poder por más que ladren, porque ellos quieren que volvamos a la era donde los mareros reinaban, donde habían 50 homicidios diarios, donde ahí sí había democracia, donde ahí sí había Estado de Derecho, donde ahí todo era bonito. Y aunque el pueblo era desangrado y extorsionado todos los días, mientras ellos ganaban premios y patrocinio de las ONGs, todo era bonito y feliz. ¡Qué hijo de puta! Por eso es que hoy en día todos estos presuntos periodistas pasan defendiendo a los criminales y no a los inocentes. Pasan victimizando a los criminales y no pidiendo justicia por las verdaderas víctimas. ¡Sinvergüenza! Al parecer, para todos estos medios son más importantes los derechos de los delincuentes que los de los civiles inocentes. Ese es el discurso del Padre Oliva, de las ONGs pro derechos humanos, de Juan Papier, de la Tamara Tarasiuk. Qué pobrecitos cómo los tratan, qué medidas más punitivas, cómo los encierran en esas celdas de castigo tan feas, cómo van a dormir en esa plancha de cemento, cómo le van a cobrar para que coman. Es que así se hubieran preocupado por todas las víctimas como se preocupan por los angelitos. Miren, si pasan diciendo que debemos perdonarles los pecados, que debemos tratarlos como ovejas descarriadas, pobrecitos, que hay que rehabilitarlos para que salgan a orar y a predicar la palabra, que los niños angelitos merecen nuestro perdón porque así lo dicen los derechos humanos. Hay que disculparlos aunque hayan descuartizado, quemado y macheteado a la gente. Y así es la narrativa de estos medios pandilleriles todos los días. Tan así que la semana pasada La Voz de América ponía: presuntos pandilleros fueron llevados al Secot. Presuntos pandilleros que tienen tatuados MS y 18 hasta en el cereguete. Ahora la cadena alemana Deutsche Welle también llamó en un nuevo reportaje presuntos pandilleros a los querubines del Padre Oliva. Presuntos pandilleros dicen cuando tienen el 18 y la MS hasta debajo de la lengua. Todos estos medios pro pandilla son aliados del Faro, de Factum, de Gato Miado, de la UCA, de Chistosal, que su labor es victimizar a los delincuentes. El mundo al revés. Siguen intentando satanizar al único presidente y al único gobierno que le devolvió la paz a El Salvador. Y siguen intentando victimizar a todos los criminales que mataban 50 cristianos diarios. ¿Por qué? Porque para estos lo bueno es malo y lo malo es bueno. El mundo al revés. Pero es que da cólera porque atreverse a poner en duda que estos angelitos sean pandilleros es un insulto, es una burla a todas las víctimas. ¿Por qué no piensan en los derechos de las víctimas? ¿Por qué no piensan en la justicia, en la verdad? Si tanto se jacta de eso la UCA. No, ellos piensan en que pobrecitos, cómo los tratan. Miren cómo van a dormir en esa celda oscura. Ay, cómo los apilan a los niños lindos. ¿Por qué los llevan descalzos? Lavémosles las patas. Es un insulto para las más de 120,000 víctimas de los niños del Padre Oliva. Es un insulto para las madres. Es un insulto para las familias. Es un insulto para los hijos. Más de 120,000 vidas murieron en manos de los mareros después de la guerra. Y para todos estos medios solo eran estadísticas. Jamás defendieron tanto a las víctimas como se la pasan defendiendo a los MS, muchachos sanos. Pobrecitos, como los trata el dictador. Solo son jóvenes descarrilados que merecen una segunda oportunidad, dice el Padre Oliva. ¡Que coman mierda! Y otro que salió victimizando a los querubines trasladados al Secot fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien también dice que son terribles las imágenes de esos jóvenes maltratados como en campos de concentración, que le da escalofríos ver a los querubines en la cárcel. Terribles, no me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad,
y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. Oigan al otro lo que le da escalofríos, ver a delincuentes pagando su condena. Pobrecitos, cómo son de inhumanos. ¿Será que a Petro también le daba escalofríos cuando estos pobrecitos jovencitos macheteaban, quemaban cóster, descuartizaban, extorsionaban a niños y adultos y los enterraban en fosas clandestinas porque no les pagaban la renta? Eso da escalofríos, señor Petro. Eso da escalofríos, padre Oliva. Lo que pasa es que en Colombia a los criminales y delincuentes les terminan llamando gestores de paz y hasta los patrocina el gobierno, igual que Arena y el FMLN. Es que para estos hay que tratar a los mareros con amor, que les den colchones ergonómicos, que les lleven plasmas, que les den pollito, que les laven las patas y les pongamos gestores de paz. Eso quiere Petro. ¿Por qué? Porque solo son unas ovejas descarriadas que merecen una segunda oportunidad y solo merecen nuestra compasión. Que comas mierda. Llévese a los pobrecitos jóvenes encarcelados, presidente Petro, se los regalamos al 2x1 y allá los bautizan como gestores de paz a los niños lindos, querubines de la creación, muchachos sanos, como diría el padre Oliva. Y ante las críticas del presidente Petro, el presidente Nayib Bukele reaccionó en Twitter y le contestó: señor Petro Gustavo, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga. Vaya babosada. Luego Petro le respondió a Bukele en tono retador. Pues Nayib Bukele, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles, sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. Y el presidente Bukele le volvió a contestar: desde 1993, 30 años, usted gobernó 30 años, Bogotá, no es usted presidente de Colombia, nuestra experiencia es de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito. Y la reducción fue rápida, porque los muertos no se recuperan. Vaya babosada, periodicazo en el hocico. Petro saludando con sombrero ajeno. Y la crítica contra el presidente Petro arreciaron después de esta guerra de tuitazos, porque en sus políticas izquierdistas en nombre de la paz y de los derechos humanos, ha negociado con delincuentes, con criminales, con las FARC, hasta con narcos. Tal y como lo hicieron aquí sus amigos del FMLN, que hasta le lavaron las patas a los mareros. Todo en nombre de los derechos humanos. Ahora Petro, al igual que muchos presidentes títeres que siguen esta ideología pro derechos humanos, intentan promover ese discurso hipócrita que lo que hace es poner encima los derechos de los criminales sobre los derechos de los inocentes, sobre los derechos de las víctimas, tal y como lo hacen todos los gobiernos que son cómplices del crimen organizado porque son financiados para perpetrar el derramamiento de sangre en los pueblos en nombre de los derechos humanos. Porque para gobiernos como los de Petro y otros gobiernos que critican el gobierno del presidente Bukele, no hay mejor negocio que la sangre de los pueblos. Y no creo que el presidente Bukele acepte la invitación de Petro de participar en un foro para escuchar la misma narrativa defensora de criminales. Porque está comprobado, no sirve. La única solución es cortar el cáncer de raíz. Los criminales para la cárcel para que así se pueda reconstruir el tejido social. Nada de perdonarlos, nada de consentirlos, nada de negociar con ellos, nada de llamarlos gestores de paz como lo hace Petro. Esas son puras patrañas de gobiernos aliados del crimen, de gobiernos, organismos y medios de comunicación que lo único que buscan es lucrarse con el sufrimiento de los ciudadanos. De eso todos estamos hartos. Esa fórmula no funciona. Lo importante es la paz de la mayoría de los ciudadanos, de la mayoría de la gente del pueblo. Compadecerse o victimizar a los criminales es un insulto a las verdaderas víctimas. Y como el mismo presidente Bukele lo ha dicho, se deben respetar los derechos de los ciudadanos honrados, porque los derechos humanos son para humanos derechos, no para criminales. Aplausos, por favor. Y también la cadena Univisión se vuelve a unir a estos ataques en contra del presidente Bukele. Sacaron por enésima ocasión el refrito de la clica del Faro, de los hermanos Martínez, que es un reportaje publicado en 2019, donde aseguran que el gobierno de Bukele tuvo un pacto con los cabecillas de las pandillas y les ofrecieron privilegios a cambio de reducir los homicidios. Eso lo publicaron en 2019 y lo han venido publicando
mes tras mes. A saber a quién quieren convencer. Mínimo lo han sacado 15 veces. A los que patrocinan a los del Faro se los están estafando, señores, porque sacan el mismo refrito como 15 veces. Ya, que trabajen los zánganos, que devenguen. Estamos en 2023 ya. Los mareros están encerrados, ya sin ningún privilegio. Les hicieron una mega cárcel. Y ellos siguen sacando esta nota refrita de hace 3 años. Se desata la controversia en redes sociales, ya que el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele salió a la luz que 2 altos funcionarios de prisiones negociaron presuntamente en años pasados con la pandilla en una reducción de penas de homicidios a cambio de presuntos beneficios. ¿Y qué beneficios? Bueno, con más detalles vamos con nuestro reportero digital Isaías Alvarado desde Los Ángeles. Isaías, muchísimas gracias. Cuéntanos, por favor, cómo habrían ocurrido estas reuniones secretas y qué presuntos beneficios obtuvo la Mara Salvatrucha. Así es, este expediente judicial que fue desvelado el jueves afirma que miembros del Gabinete de Seguridad de Bukele se pusieron máscaras para reunirse en secreto con 3 jefes de la MS-13 en 2 prisiones salvadoreñas en 2019. Y también asegura que jefes de esta pandilla que estaban en libertad ingresaron a estas prisiones para participar en esos encuentros, cubriéndose los tatuajes con camisas de manga larga y presentando falsas identificaciones de policías y oficiales de inteligencia. A la MS-13, dice el Departamento de Justicia, le pidieron que bajara los números de homicidios en las calles de El Salvador y también que apoyaran al partido político del presidente Bukele, Nuevas Ideas, en la elección de 2021. Pero lo que sucedió en realidad, dice el gobierno de Estados Unidos, es que la MS-13 siguió matando y que lo único que hizo fue desaparecer los cadáveres de sus víctimas. Algunas de las concesiones que recibieron los jefes de la MS-13, según el Departamento de Justicia, fueron beneficios financieros, control de territorios, condiciones carcelarias menos estrictas, reducir sus condenas y también evitar su extradición a Estados Unidos. No es, Isaías, la primera vez que escuchamos acerca de presuntas negociaciones del gobierno de El Salvador con las pandillas, pero te pregunto, ¿de qué forma responde el gobierno de Bukele ante lo que dice ahora Estados Unidos? La presidencia de El Salvador no se ha pronunciado hasta el momento. Una serie de preguntas que le enviamos en días pasados. Es que esto ya ni siquiera tiene relevancia. Tuviera relevancia si se hubiera descubierto que el gobierno encubre todavía las pandillas. Pero la historia es otra. Las maras han sido desarticuladas completamente. ¿Cuál es la intención de seguir sacando esta nota? Si por otro lado están criticando el régimen de excepción y cómo les maltratan a los niños, ¿para qué sacan esto? Por puro ataque político. El único interés de quienes publican esta nota miles y miles de veces es desprestigiar a como de lugar al gobierno del presidente Bukele. Primero dicen que hubo pacto y luego cuando se dan cuenta que no hay pacto salen a defender a los criminales. Es decir, criticar por criticar. ¿Para qué? Para que sea condenado por más gobiernos, para que pongan más listas Engels y para que todos los organismos que financian criminales financien a la oposición, para que la oposición vuelva al poder. Ese es su objetivo. Es puro ataque político. A ellos no les importa la seguridad del pueblo. Si no, no estarían criticando el régimen de excepción, que ha sido la única estrategia que ha dado resultados. Nada de lo que hizo la ONU, la UCA, ONG Pro Derechos Humanos, con Arena y el FMLN en el pasado tuvo éxito, todo fue un fracaso. Ahora que por primera vez la mayoría de ciudadanos respiramos paz y libertad, ahora resulta que todos están en contra. Por eso les digo, lo único que les importa con estos refritos es que la oposición retome el poder para hacer un gobierno títere. Y número 2, para que la delincuencia siga imperando en los pueblos. Porque de eso vive la ONU, porque de eso viven los organismos internacionales. De la sangre de los pueblos. De eso viven los organismos de derechos humanos. Defendiendo criminales y no a las víctimas. Y en El Salvador es claro que sin maras se les acabaron sus libros, se les acabaron sus conferencias, se les acabaron sus premios, se les acabó su financiamiento y por eso tienen que seguir todos los días con la narrativa en contra de Bukele, aunque se contradigan en sus propios argumentos, Dios guarde. Pero no solamente hay medios que están en contra del presidente Bukele, sino que también en el mundo hay medios que se atreven a decir la verdad. Como esta periodista en España que llamó a la ONU defensora de criminales y pidió más Bukeles y menos ONUs. Eso.
De verdad, lo que le contamos es tremendo. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, precisamente está en el punto de mira de la ONU y de las organizaciones internacionales. Los observadores de las Naciones Unidas y las ONGs no dejan de viajar a El Salvador muy preocupados porque, atención, Bukele ha terminado con el crimen de las maras. El salvadoreño ha conseguido un sueño imposible de imaginar para la que era una de las tierras más peligrosas del mundo. ¿Y cómo? Pues con firmeza y haciendo cumplir la ley. Si es que es muy sencillo. Lo escuchamos porque esto no ha sentado nada bien a los líderes de la ONU que fingen buscar la paz internacional, pero que en el fondo no les interesa. Pues hay que destacar que de 3.346 homicidios que se cometían al año en El Salvador a la entrada de Bukele, los asesinatos de los pandilleros han ido descendiendo hasta llegar en 2022 a 496 al año, convirtiendo el país en una de las zonas más seguras de Hispanoamérica. Pero esto no le gusta a la prensa izquierdista, que ya va a por Bukele, ni a la Organización de Derechos Humanos Mundial. El mismo presidente de El Salvador denuncia este señalamiento y persecución hacia alguien como él, que aplica el bien. ¿Y por qué persiguen a Bukele? Los índices de seguridad están ahí, son extraordinarios. Pues ahora resulta que la prensa está empañando su imagen, calificándolo de corrupto sin pruebas. Periodistas al servicio del mal, de los delincuentes. Políticos e instituciones internacionales interesadas en la suelta y rebaja de penas de los malhechores encarcelados. Si es que lo estamos viendo en España, con la ley del solo sí es sí. ¿Por qué están tan interesados en favorecer a quienes causan tragedias y un grave dolor humano? ¿Qué es lo que está pasando? Después de ver esto, es evidente, y coincidimos con el presidente de El Salvador, las instituciones supranacionales trabajan por el derecho de los delincuentes y por el control y castigo a la gente inocente. Así que desde aquí felicitamos a Bukele, porque necesitamos más Bukeles en el mundo y menos ONU, que trabaja, al fin y al cabo, para el mal. Comenzando con los golazos y megadazos de hoy. Tremendo golazo el que le metió un radio escucha al Boti Hassade, presidente de Arena. El pobrecito del Boti quedó con cara de ahuevado. Buenos días, felicito a este muchacho que se ha metido con la intención de reflotar Arena y le deseo paciencia. Pero también deseo que el pueblo salvadoreño pues despierte totalmente y que no vote por ellos. Trajeron mucho daño y ya no los queremos. Buen día. Y otro megadazo va para el mismo Boti Hassade, elegido como presidente de Marena en las pasadas elecciones internas, donde votaron solamente 2.000 mareneros. El Boti ganó con 2.000 votos de 120.000 afiliados, Dios guarde, y ganó porque era el único candidato. Así ¿quién no? Pues el Boti aseguró que Marena trae sorpresas en el 2024. La única sorpresa que se van a llevar es que van a desaparecer, porque ya ni los chuchos los quieren. Va a dar sorpresas en las próximas elecciones de 2024. Yo le quiero agradecer a todos los areneros que están cuidando urnas, a todos los areneros que ahorita están saliendo a votar para elegir a su... Y otro arenero salió diciendo en un programa que decenas de miles llegaron a votar. Oigan a este maje. ¿Qué es lo que está buscando el partido como tal? ¿Cómo se llevaron a cabo estas elecciones internas? Diputado. Claro que sí, pues este fin de semana, como ya todos lo saben, estuvimos en una fiesta nacionalista, pues estuvieron participando decenas de miles de hermanos salvadoreños, Decenas de miles de hermanos salvadoreños. Porque les mientes y te vendes como víctima inocente. Otro negadazo va para Claudia Ortiz, que al igual que el Boti, asegura que su partido ha ganado más aceptación del pueblo salvadoreño. ¡Se vale soñar! Estoy convencida de que la aceptación y la población que se siente representada por el trabajo que se está haciendo desde el partido Vamos, desde la Asamblea Legislativa, ha crecido significativamente. Eso sin duda ha crecido significativamente y no solo a nivel de San Salvador, que es donde tenemos la representación, sino a nivel de todo el país, y es porque hemos visitado diferentes lugares del país, hemos ido desde Aguachapán hasta el Mozote, hasta San Miguel, diferentes lugares, y en todos los lugares encontramos gente que se siente representada por el trabajo que se está haciendo, porque se aprecia que haya alguien que diga lo que está pasando, que diga la verdad.
Se vale soñar y se vale volar, mas no sueño poder alcanzar. Deberían de hacer como Johnny Mercury de Arenita Descremada, que ya anunció que se retira de la asamblea. Alabado sea el Señor. ¡Salud, Lulu, Johnny! Siendo nuevo consejo directivo, es decir, los liderazgos partidarios, como también haciendo las respectivas convocatorias para elecciones internas de candidatos. Mi enfoque en la actualidad es esmerarme en terminar mi periodo hasta el 2024 y bueno, como en estos próximos días se van a celebrar las convocatorias, puedo adelantar que yo sí he tomado la decisión de no buscar reelección para la Asamblea Legislativa. ¿Por qué, diputado? Es una decisión personal, más adelante voy a hablar de esos temas. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Otro negadazo va para el viejo lentes culo de botella de Ronald Milmañas, que también está enojado porque se les va a cobrar a los pandilleros en la cárcel. Entonces llevarles de comer vos, Ronald. Tal vez no salí bien escaldado, maje. Que te los regalen al 2x1, llévatelos para tu casa. Además de eso, hoy les están pidiendo ¿cuánto? $170 para darle alimentación a la gente y aseo. Eso no puede ser, hombre. Si el Estado es el responsable cuando captura a una persona de darle salud, de proteger su vida y de darle alimentación y aseo, medicinas. Aquí no les están dando, le están pidiendo a los familiares que lleven dinero. ¡Sinvergüenza! Y el último nuegadazo va para Nidia Díaz, que dice que Bukele ha manipulado a toda la juventud con inteligencia artificial. Óiganla, ni sabe qué es eso la mujer, con tal que no sea la inteligencia artificial que llegó a enseñar el vejestorio de Ronald Milmañas. La vez pasada, no sé si te lo dije a ti, desde Afirme la Paz para acá son tres generaciones que han nacido. ¿Ves? Entonces, todas estas personas están influenciadas por la cuarta o quinta revolución tecnológica, ya, ¿verdad? Que vamos hacia la inteligencia artificial. A muchas generaciones jóvenes ya no les importa saber, conocer, informarse, sino que solo sentir esa emoción, ¿verdad? La persona de creer en algo. Y él es una persona con una gran facilidad, el actual presidente, que puede... Hasta acá con los golazos y negadazos de Don Prudencio. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 2.0. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales buscándome como Soy José Youtuber en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Recuerda que puedes apoyar la producción de este programa a través de las diferentes plataformas y a través del botón de super gracias. Recuerda que puedes adquirir los productos de Don Prudencio a través de mi cuenta de Instagram. Gracias a los que comparten, comentan y dejan su respectivo like. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político 2.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima.